Mi nombre es Carlos Rosansky y yo fui juez de cámara durante 25 años, 10 años en la provincia de Río Negro y 15 años en el Fuero Federal, en ambos casos por concurso. Y en este momento, jubilado. En Argentina el abuso de niñas y niños y adolescentes no es muy distinto que en el resto del mundo. Es decir, es un fenómeno que, a diferencia de otros delitos, no tiene tanto impacto lo local en general, porque está atravesado por características que lo diferencian de todo el resto de delitos. Por lo tanto, se abusa de la misma manera en el norte que en el sur, o en Europa o en Asia. Por ahí tendrán algunas características probablemente locales, pero la esencia del impulso del abusador es la misma. En la Argentina se esclarecen aproximadamente el 1 o 2% de los hechos que se denuncian, no que se producen, sino que se denuncian, de delitos en general, es decir, robos, homicidios, etcétera, estafas, de todos los delitos criminales en general, se esclarece entre el 1 y el 2%. Si tenemos en cuenta que en el caso del abuso infantil no se llega a denunciar ni aproximadamente el 10%, es exponencial, es decir, la impunidad es geométricamente mayor en el caso de abuso que en los delitos comunes. Traducido a números, sería que en casos de abuso, sobre 1000 casos se esclarece 1 y 999 quedan impunes. Eso da la pauta de la envergadura de la impunidad que hay, al menos en Argentina, en estos casos. Durante siglos fue idéntico, es decir, fue de impunidad total. La solución para que quede impune era muy sencilla durante siglos, y era decir: los chicos mienten. Es decir, cuando por alguna razón había una noticia o un signo o un síntoma de que una criatura podía estar siendo abusada, con solo decir los chicos mienten, se terminaba la cuestión. Esto es lo que generó durante siglos la impunidad. Y hace no mucho, 20, 30 años, se avanzó de golpe. Fundamentalmente, para mí, el aporte mayor lo hizo la psicología, de la mano de la sociología, la antropología, el trabajo social, y el derecho en la parte normativa. O sea, la evolución fue enorme, fue geométrica respecto de todos los siglos anteriores. Cuando en un fenómeno social y de la gravedad del abuso o de otro tipo de fenómeno de esta naturaleza se producen avances en la sociedad, eso genera a su vez reacciones. Todo avance trae una reacción. Esto en inglés se llama backlash, que es la reacción negativa frente a un avance positivo. Y esa reacción negativa es la que, en casos de abuso y otros casos de violaciones a derechos esenciales, sacude el sistema, lo pone a prueba. Porque la gente que reacciona, que son quienes se ven perjudicados por los avances, obviamente, son los violentos, son los abusadores, son los que hacen negocio con el abuso, etc. Y toda esa gente es la que reacciona, y esa reacción es muy violenta, tanto de violencia física como simbólica, porque paralelamente a estos avances, comenzaron a modificar las estrategias, es decir, se dieron cuenta que decir los chicos mienten no alcanza. Ahí es donde aparecen las primeras estrategias distintas, más sofisticadas, que en su momento lo primero que apareció fue lo que se llamó la co-construcción, es decir, buscaban evitar decir los chicos mienten, porque ya no convencía con el avance que había comenzado a producirse. Entonces lo que empezaron a hacer es decir: no, lo que pasa es que esto es una co-construcción que ha hecho la madre con el chico. Y eso no funcionó, esa estrategia, mucho, porque la verdad que no tenía ningún sostén. Y rápidamente, para contarlo en poco tiempo, evolucionó a la más sofisticada que se llegó hasta el momento, que es de un nivel de violencia extraordinario, que es el supuesto síndrome de alienación parental. Es decir, como ya no servía decir los chicos mienten, como la
la descalificación se hacía complicada porque las estrategias actuales tienen como base la descalificación. Durante siglos se descalificó diciendo mienten. Cuando por los avances producidos ya no alcanzaba a decir mienten, comenzaron a elaborar estas estrategias. Y esas estrategias se basan fundamentalmente en descalificar a las víctimas. A las víctimas en primer término, a las criaturas, a las mamás protectoras, a las docentes que se interesan en el tema y quieren proteger y ayudar, a los buenos policías, a los buenos fiscales y a los buenos jueces. Toda esa gente va a ser atacada por quienes pierden privilegios a raíz de los avances. La inmensa mayoría de los abusos de niñas y niños y adolescentes se producen en un ámbito familiar o grupo conviviente, luego, pero en mucha distancia en cifras, en instituciones, y casi como excepción en la calle. Así que no hay que confundir esto porque si no se va a confundir toda la temática. Hay que tener en cuenta para analizar el fenómeno que la mayoría se produce en el grupo conviviente o el ámbito familiar. Y esto le da características muy importantes. Primero porque se produce entre cuatro paredes, es un fenómeno que va a impactar en todo el grupo. La criatura puede tener signos o síntomas de lo que está pasando y ahí el grupo familiar se va a cerrar, por supuesto encabezado por el abusador, que además es violentísimo en todos sentidos, no solo violencia física, en todos sentidos, especialmente psicológica, y en una gran medida la mamá en general son protectoras, y también en muchos casos no están en condiciones de reaccionar adecuadamente porque son también víctimas en general de violencia de género y eso las limita mucho en su posibilidad de movilizarse y denunciar. Y otras no, otras pueden denunciar porque el horror de lo que descubrieron puede más que la calidad de víctimas de ellas mismas. Entonces, bueno, superan eso y pueden dar la noticia. Esto es para caracterizar el secreto, porque tanto el secreto como las otras características, si no se tienen en cuenta en la intervención, se va a intervenir mal, que es una de las cosas que suceden lamentablemente en nuestro país, que es la mala intervención. Otra característica tiene que ver con la violencia. El 100% de los abusos son violentos. Hay una confusión muy grande con este tema porque se asocia violencia con violencia física. Hoy ya no podemos caer en eso porque no está suficientemente investigado y desarrollado. Es muy importante la violencia psicológica, está aceptada en las normas más altas, está aceptada y definida y desarrollada en la Convención de Belém do Pará respecto de la violencia contra la mujer. Por lo tanto, hoy desconocer la violencia psicológica es imposible. Por lo tanto, desconocer que todos los abusos del 100% son violentos sería un error gravísimo. Sobre todo porque se vino asociando a lo largo de la historia el abuso con un himen desgarrado o lastimaduras físicas, que las suele haber, pero que no son la regla. No son la regla, y menos en el intrafamiliar, que es la mayoría, porque son abusos en los cuales, primero, el abusador tiene todo el tiempo del mundo, por lo menos los años de infancia de las criaturas, y entonces lo que va haciendo con una astucia insólita. A mí me tocó durante 10 años juzgar esos casos gravísimos en Bariloche, que correspondían a una zona muy amplia de la provincia de Río Negro, y siempre me impactó cómo nosotros juzgábamos personas muy humildes que habían cometido abusos brutales durante años, y esos abusos y la manipulación de la víctima era exactamente igual que aquellas personas pertenecientes a un sector social más alto, y abusaban de la misma manera. Me estoy refiriendo a la mecánica de manipulación del terror, que también está presente, por supuesto, en ese vínculo que establece el abusador con las víctimas. Por lo menos en mi experiencia, yo hice muchos juicios. En total yo habré hecho alrededor de 4.500 juicios orales en esos 25 años, de los cuales una parte muy importante fue
en Río Negro, y muchos de ellos de abuso, porque hay un índice muy alto en la zona. Habrá que investigar algún día por qué, pero el índice de incesto, sobre todo, y de abuso infantil es muy alto. Por lo tanto, hicimos muchos juicios. Así que lo que yo pude observar era el producto de esa secuencia de juicios que iban mostrando lo mismo. O sea, cambiaba la ropa porque venía un hombre muy humilde que había abusado de su hija o hijastra, y venía un hombre de traje y corbata, y en todos los casos negaban. Yo en 10 años nunca, en ninguno de los juicios que hicimos, pero estamos hablando con pruebas evidentes, indiscutibles, nunca escuché que un acusado aceptara haber cometido el hecho. El número es aterrador, o sea, porque también está comprobando esa personalidad psicopática, que no tiene posibilidad de reconocer porque no tiene remordimiento. Por lo tanto, por lo menos en lo que yo pude observar de las personas acusadas y condenadas, de incesos que eran imposibles de discutir, y sin embargo decían: yo no lo hice, yo no fui, ni la toqué. La responsabilidad, que es en el 100% de los casos del abusador, y esto no es una tontería, porque parece, cuando uno dice ¿cómo no va a ser responsabilidad? Y no, porque en la práctica, en las malas intervenciones, y además por el atravesamiento que los propios investigadores y jueces y fiscales tienen, atravesamiento de género, históricamente masculino, misógino, ese atravesamiento los hace mirar en muchos casos, y muchos, hasta no sé, reciente el caso de Lucía Pérez, los hace mirar estos casos con un interés muy particular, que es el interés de género en este caso, desde su visión ideológica, porque esto es esencialmente ideológico, y esto que ellos llevan adelante como intervención, lo que muestra en esos casos de los malos jueces estamos hablando, es que disecan la prueba, la separan, la seccionan, y van a tomar solo lo que le va a servir para poder argumentar lo que ya tienen decidido hacer. Y esto es realmente, no solo es brutal por el nivel de violencia que significa y el nivel de impunidad que trae, sino que es un desafío para todo el sistema, porque esto no es difícil de entender. Lo que es difícil de aceptar es que nosotros estamos atravesados por esa cultura masculina. Y esto a la hora de intervenir es decisivo, porque yo mencionaba el caso de Lucía Pérez, porque es muy reciente. Entonces, cuando uno lee, yo leí hace pocos días, pude leer la sentencia completa, y una vez más me costaba creer, estar leyendo eso, que me parecía que era el fallo de Neuquén de hace 20 años, más o menos, o 15, sobre los espermatozoides, que yo lo llamé espermatozoides caminadores, o sea, fallos vergonzantes, insoportables, que sin embargo se produjeron a lo largo de los años en todo el país. Entonces, leer hoy, con toda la evolución que hubo en la temática, que jueces en actividad estén dedicando la investigación, el juicio y la sentencia a desvalorizar a la víctima para poder sacar una conclusión que favorezca a los victimarios, como es el caso de Lucía, por ejemplo, es increíble. Realmente uno no termina de asombrarse de eso. Por eso yo decía el tema de la responsabilidad, porque a lo largo de la historia siempre ha habido por ese atravesamiento ideológico, y un ejemplo muy claro del cine y de la literatura, que es un viejo libro que se llamó Lolita. Y tienes un libro que tendrá más de 50 años, porque yo lo leí de chico, pero Lolita protagonizaba una historia de una criatura que era víctima de abuso, pero que estaba relatado de una manera que luego, llevado al cine, que hicieron 2 películas similares, una más antigua y una más nueva. En ambos casos, yo vi las 2 varias veces, es muy impresionante porque se exhibe las escenas de cómo un hombre adulto va accediendo a una criatura, pero la filmación de esa película no tiene como protagonista física a una criatura, sino que ponen a una adolescente que en la escena casi inicial, que para mí es la que desarrolla después todo lo que nos permite entender el mensaje que transmite esa película brutal,
muestran a Lolita, que es la protagonista, acostada en el pasto, leyendo un libro, con boca abajo, las piernitas hacia la cola y los regadores circulando el agua que le mojan la ropita. Entonces, cuando este hombre, ya al comienzo de la película, sale de una casa que es donde iba a alquilar y donde vive Lolita, etc., la mamá de la dueña de la casa, que es la mamá de Lolita, cuando salen, él no quería alquilar la habitación que había ido a alquilar, pues no le gustaba, pero la mamá le dice, esta es Lo, por la hija Lolita. Y él queda deslumbrado con esta adolescente que la ubican en ese lugar que yo describí. Y a mí me parece impresionante esa película porque uno lo que analiza, por lo menos de mi parte, es el espectador cuando ve este o cualquier otro tipo de películas, suele identificarse de alguna manera con algún personaje o con la historia. En este caso, el personaje que está mirando la película, que en general el varón que está mirando esta película, se identifica, no sé, James Mason era el protagonista de la primera y la segunda era, enseguida me voy a acordar, Jeremy Irons. Entonces el espectador se identifica con Jeremy Irons y en términos criollos lo que piensa es que es jugador. Y está pensando sobre quién va a abusar de una criatura que está mostrado en la película, en el desarrollo, por eso lo cuento, está mostrado como seducción, o sea, él fue seducido por el personaje, que encima en el libro es una niña, y en la película es una adolescente, que sigue siendo niña, por supuesto, pero se la exhibe de otra manera, porque digamos, el macho argentino, o de otro país, ante la imagen de esa mujercita, porque a propósito, insisto, ponen una mujercita, y esto también está orientando la división de responsabilidad, le están atribuyendo en todos esos casos luego a la víctima, por eso es muy común que los acusados digan, no, lo que pasa es que yo no la toqué, pero bueno, era una chica muy vivaz y siempre andaba manoseando, etc. O sea, es una forma muy tradicional de descalificar a las víctimas. Por eso es imprescindible conocer estas características, conocer y aceptarlas, porque no es solo conocerlas. Conocerlas es fácil, se compra un libro, están todos los libros. Y la responsabilidad, insisto, el 100% del abusador. Y una de las características también centrales tiene que ver con la asimetría, es decir, en todos los abusos el centro de la cuestión está basado en una situación de poder. Y la asimetría es infinita. La asimetría entre una criatura y un abusador no hay posibilidad de discutirla. Y el niño es niño y el adulto es adulto, también parece una obviedad. Sin embargo, en la práctica judicial no se toma siempre como obviedad. ¿Por qué? Porque en la práctica muchas de las tendencias que hay en las investigaciones es desconocer esa asimetría. Pero hasta hace años los chicos iban a los juicios, los chicos eran interrogados en los juicios, los chicos eran sometidos a careos en los juicios. Careo es enfrentar cara a cara, como su nombre lo indica, a dos personas que han dicho cosas contradictorias en el proceso, en la investigación, entonces los ponen uno enfrente del otro, les dicen las contradicciones, le dicen, bueno, pónganse de acuerdo. Ese es un careo. Hasta hace años en la Argentina y en todo el mundo, las defensas pedían careos, lógico, porque eso lo favorecía muchísimo. Imagínense un adulto cara a cara con su víctima, ahí viene entonces lo que yo planteo como asimetría. Es absolutamente imposible en una medida que ya de por sí no sirve para mucho, a mí nunca me convenció el careo, pero que está pensada para pares, está pensada para adultos que tienen posibilidad de discutir sus contradicciones. Ahora, con las características que estábamos conversando, enfrentar a un adulto con su víctima, pretendiendo que hay paridad, es una enormidad. O sea, no solo está vulnerando, por supuesto, todos los derechos de las criaturas, afortunadamente hoy no es así porque está prohibido, se legisló en ese sentido. Yo tuve
la dicha de haber sido el redactor de esa ley que modificó todo esto, incluyendo los careos. Es decir, hubo un cambio muy fuerte en la legislación porque hay ciertas cosas que ya están prohibidas. Hasta hace alrededor de 20 años, en realidad hasta el año 2003, son 15 años, en todo el país y en el mundo, las criaturas que podían ser víctimas de abuso eran llevados a los juicios, es decir, que esto tiene que ver también con las características, que la suma de las características da que es un fenómeno criminal absolutamente distinto del resto de los delitos, porque tiene características propias que lo definen y que si uno no las tiene en cuenta va a investigar mal. Entonces, en la práctica, durante siglos, los procedimientos penales de investigación y juzgamiento no diferenciaban, no respetaban estas características del fenómeno durante siglos porque no las conocían, pero después de conocidas tampoco. Por lo tanto, continuaban en prácticas de intervención similares a las de cualquier delito, sin tener en cuenta, por ejemplo, que, no sé, a quien le roban el reloj está muchas veces en condiciones de contar cómo le roban el reloj, pero la criatura que fue abusada no está en condiciones, por lo tanto es una locura manejar prácticas de intervención que no diferencien las características del fenómeno. Entonces, en mi caso particular, que juzgaba estos episodios en Bariloche, en la Cámara del Crimen, sucedió un hecho muy brutal donde una criatura con retraso mental importante había sido víctima de un abuso muy grave y en el juicio uno de los jueces que estaba conmigo integrando la Cámara hizo algunas preguntas brutales a la criatura en el sentido de si no le gustaba esta persona que la había abusado, etc. Pero preguntas que eran brutales, completamente ilegales y que vulneraban derechos esenciales de esa criatura. Eso motivó, en mi caso, una muy fuerte reacción que se tradujo en una denuncia penal al juez que estaba haciendo eso. Al día siguiente lo denuncié y a su vez en el avance de investigar alguna forma de remediar esta situación que era habitual, es decir, que sean sometidos a un juicio cuando en realidad yo lo que había advertido a partir de ese caso es que los chicos no tienen nada que ver con la justicia, ni con la policía, ni con nada parecido, ni la fiscalía. Por lo tanto, el ámbito judicial o policial es completamente extraño y además es nocivo para una criatura víctima de abuso. Por lo tanto, estuve 5 años estudiando la redacción, la mejor redacción posible para un proyecto de ley. 5 años después lo envié a Buenos Aires, a la Cámara de Diputados, y otros 5 años después, en total fue en el año 2003, por unanimidad en las 2 cámaras. En el caso del Senado, que fue cuando ya directamente salió la ley, fue sobre tablas, es decir, no tuvo discusión alguna. Y esto marcó una modificación del paradigma tradicional, es decir, los chicos que antes iban a los juicios y que eran maltratados en un ámbito judicial, se prohibió, por lo menos en el fuero federal, en ese proyecto, en esa ley, y luego cada provincia, porque los códigos procesales, esto modificó el código procesal, cada provincia tiene su código procesal penal, fueron modificándolos a medida que pasaba el tiempo para adaptarlos a esta prohibición que hoy rige en todo el país, es decir, los chicos no pueden ir a los juicios. Esto significa un avance importante, al menos en lo que significa esa situación violenta de confrontarlos no solo con el abusador, sino confrontarlos con un ambiente hostil. 5 o 6 personas de traje y corbata preguntándole intimidades que no tienen posibilidad de responder es violencia también y muy fuerte. Esta ley lo que hizo fue remediar eso porque por lo menos no van a los juicios. No quiere decir que la intervención sea la mejor, porque hay mucho todavía por hacer y porque además mucha de la gente que integra el Poder Judicial
sigue atravesada por las mismas cuestiones de género que antes. La diferencia es que se va tomando más conciencia y con el tiempo esperemos que además no vayan accediendo a estos cargos quienes mantienen una mirada inaceptable en este momento. La justicia es patriarcal, porque no hay una justicia patriarcal, es patriarcal porque todos sus integrantes están atravesados por una visión patriarcal, una cultura patriarcal. Y esto es ancestral, entonces desandar ese camino es un desafío social extraordinario. Hoy es más sencillo y yo agregaría, hoy no hay excusa para no desandar ese camino, porque los avances que se produjeron son absolutamente científicos, o sea, no es capricho, es científico determinar que es una justicia patriarcal la que lleva adelante investigaciones que discriminan de género y de otras cuestiones, pero en este caso de género y de edad. Por lo tanto, los resultados a los que van a arribar quienes mantienen una visión patriarcal no solo son opuestos a los que arribarían quienes tienen una visión mucho más justa de este tema, sino que además es ilegal en este momento. Es decir, terminar con fallos que desmerecen a la víctima y que la descalifican para poder favorecer a los acusados, además de ilegal, es inmoral. De modo que esto es lo que más habría que trabajar. Por supuesto, esto requiere una reforma integral de todo el sistema de selección de jueces, claramente. Hoy, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, tenemos una legislación de las mejores del mundo. Primero y principal porque la Constitución Nacional en su reforma incorporó las convenciones sobre derechos humanos, artículo 75, inciso 22. Esto es lo que, como es la norma superior, la Constitución Nacional, como las convenciones pasaron a tener la mayor jerarquía legal, y como esas convenciones en realidad abarcan todas las posibilidades. Estamos hablando de discriminación contra la mujer, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, la Convención sobre el Derecho del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, son convenciones que, vistas de una manera integral, a mi entender, cubren todas las posibilidades para dejar sin excusas a quien no quiere hacer lo correcto. Si en este momento es obligación legal en la Argentina hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es aplicar todas las convenciones que garantizan esos derechos esenciales. Cuando en la práctica se interviene desconociendo eso, se está violando la ley, pero a su vez se está generando un nuevo daño, se está revictimizando brutalmente a quien ya sufrió y además se está generando cada vez más impunidad, porque la impunidad a su vez es fuente de impunidad. Freud decía que el ser humano es capaz de cometer cualquier delito si sabe que puede hacerlo sin castigo. Y así ha sido en todas las sociedades, dice Freud. Este es el impacto de la impunidad, es decir, no es que el abusador se siente a estudiar el Código Penal antes de cometer el hecho, nadie hace eso, ni para robar tampoco. Lo que sucede es que la impunidad actúa sobre el inconsciente de quien no se sienta a pensar que le va a ir bien, simplemente lo hace, pero hay un imaginario que se traduce de esa impunidad que, a mi entender, es el que va facilitando que continúen este tipo de crímenes y a su vez que quien lo comete tenga la tranquilidad de que no le va a pasar nada. El primer consejo, obviamente esto tampoco depende de que alguien aconseje. A mí lo que me parece es que en un fenómeno de esta naturaleza es el afuera de esa señora, en general, sea mamá protectora o del vecino o de la maestra, pero el afuera es el que genera condiciones para que quien está viviendo ese momento pueda hacerlo saber. Entonces, si bien hay que hablarle a esa señora o señor, en el sentido de que
esté informada de cuáles son los recursos, que eso es una tarea del Estado que es indelegable, generar los recursos y a su vez comunicarlos, esa es una tarea importantísima e insisto, es obligatorio, que es la que genera aquellos espacios que junto con la información hacen que esa persona pueda ir a pedir ayuda, pero que ese pedir ayuda no la exponga más que antes. Porque también se da el caso de quien está padeciendo ese tipo de situaciones, cuando da la noticia, si la intervención que continúa o que se comienza y después continúa sobre ese caso no es acorde a la ley. ¿Qué es acorde a la ley? Es la Convención sobre Derechos del Niño en cuanto a la protección integral. Entonces, lo más difícil en nuestro país y en otros países es llevar a la práctica esa protección integral, es entender qué es protección integral. Y muchos profesionales que trabajan en estos temas no lo comprenden. Es un problema de formación muy serio, porque en las carreras de grado de ciencias sociales, de distintas ciencias sociales, jurídicas y no jurídicas, no se da abuso sexual infantil como capacitación. Nosotros hemos intentado este año en la facultad, en la Universidad de La Plata, en periodismo, se aprobó finalmente para iniciar un posgrado sobre el tema, que yo soy director, todavía no comenzó, pero estamos hablando en el año 2018, es decir, uno recorre el país y ve que hay un hueco muy grande en capacitación. Y esa falta de capacitación es la que finalmente impide que la intervención sea articulada. Entonces lo que hay son personas sueltas que tienen mucha vocación y que quieren ayudar y que en general les va mal porque a su vez desentonan con el propio sistema, que es muy agresivo, y a esas personas son molestas. Y yo lo he visto la primera vez, fue hace muchísimos años, en Neuquén precisamente, en la ciudad de Neuquén. Estaba dando una actividad con un director de Naciones Unidas sobre derecho del niño. Y cuando termina, estoy hablando hace 20 y pico de años, se me acerca una chica y me dice que era maestra de frontera y que había intervenido en un caso de maltrato y abuso y la habían echado. Esa fue la primera noticia que tuve, no del tema, sino de algunas cosas que pasan, en este caso con una docente. Y es un motivo que yo volví a Bariloche y después organicé una capacitación en Neuquén para docentes. Y un taller de 10 horas. Y ese taller dio como resultado, en la documentación, que pues yo hice una especie de encuesta para los participantes que además trabajaban en grupos, en taller, y el resultado y la conclusión fue muy impresionante, porque la última pregunta que yo hacía en el comienzo, en ese taller, era, bueno, la primera era si había intervenido en algún caso de abuso o maltrato, cómo había transcurrido, etcétera, etcétera, y la última era qué sintió. Y la casi totalidad de los docentes en aquel momento respondieron impotencia. A mí me impactó muchísimo, insisto, hace más de 20 años de todo esto. Eso motivó después también, como una de las conclusiones tenía que ver con la responsabilidad de los directores o directoras de los colegios, de las psicopedagogas, etcétera, de las supervisoras. Entonces ahí lo que hice fue organizar una capacitación posterior para directoras en Neuquén. Y fue muy interesante, porque eso después lo replicamos en Bariloche. Y los resultados fueron similares, es decir, había y hay un enorme hueco, a pesar de que se avanzó mucho, porque evidentemente hoy un docente está mucho más formado en el conocimiento de todo esto. El problema es que por más formación que tenga, si el entorno es agresivo cuando quiere intervenir para ayudar a una criatura, va a fracasar esa intervención y va a sufrir la propia docente. Por lo tanto, insisto, y además no hay excusa para no hacer lo correcto. Cuando no lo hacen es porque no quieren. Y queda mucha gente en el camino sufriendo. En primer lugar, por supuesto, la víctima del abuso, pero también su mamá, su vecina, la docente, etcétera, incluidos los buenos funcionarios, que también son maltratados por el sistema.
La modificación del Código Penal en cuanto a transformar la categoría de delito de instancia privada como era hasta ahora y transformarlo a delito de acción pública de los casos de abuso es la concreción en una ley de algo obvio y evidente. Hace muchos años que debía haberse modificado porque precisamente la propia Convención sobre Derechos del Niño, estamos hablando de 1989, en esa visión de la protección integral incluye claramente una prohibición de mantener en la esfera privada fenómenos que son claramente de incumbencia del Estado. Durante siglos fue nefasto que se llevara al terreno privado todo lo que era la violencia de género, los abusos sexuales, y entonces se decía durante siglos que esas eran cuestiones privadas. Era una mecánica que se utilizaba con éxito para mantenerlo en el ámbito privado, entre cuatro paredes, y sobre todo para seguir violentando y abusando. Esto es lo que pasó durante siglos. A partir de la legislación protectora nueva, excelente, recordemos la Convención sobre Derechos del Niño es el acuerdo internacional que más consenso ha tenido en la historia de la humanidad. De hecho, hay un solo país en la Tierra que no la ratificó, que obviamente es Estados Unidos. Antes había dos, Etiopía y Estados Unidos. Ahora quedó solamente Estados Unidos. Pero bueno, sacando ese país, el mundo está de acuerdo en que hay que dar una protección integral a las criaturas. Y lo desarrolla en la Convención. A partir de ese momento, insisto, ya hace muchos años, dejaba de tener sentido, aun cuando siguiera escrito en el Código Penal, como el Código Penal es una norma inferior a la Constitución, yo venía sosteniendo incluso hace ya muchos años, 20 años, que en la Argentina, con la legislación constitucional que tiene, cualquier hecho que afecte a una criatura, que la lastime, que la victimice, es una cuestión pública, es una cuestión de Estado, es una cuestión que no puede quedar en manos de la decisión de una madre o un padre, porque en muchísimos casos esa madre o ese padre, generalmente ese padre o padrastro, o quien está a cargo de la criatura, es quien abusa. Así que carece de sentido, por muchas razones, mantener en el ámbito privado hechos que son claramente, para la República Argentina, son hechos que le interesan al Estado. El Estado argentino está obligado a intervenir en todos los casos. Por lo tanto, esta ley que acaba de salir, transformando el delito de instancia privada en acción pública, cuando afecta a las criaturas, como es el abuso, es un avance gigantesco. Más allá de que es tardío, pero bienvenido igual, porque es importantísimo que hoy ya... Antes no había excusa, pero ahora hay menos excusa que antes. En temas de la gravedad del abuso de niñas y niños y de otras cuestiones que se vinculan al ejercicio concreto de derechos esenciales, es muy difícil estar en la función pública y defender esos principios en ámbitos que son hostiles. Y la justicia es uno de ellos, porque como la justicia, en el caso del Poder Judicial argentino, históricamente siempre ha sido, desde su creación, ha sido un espacio perteneciente a un sector social muy particular, es una clase social. Es un sector social muy privilegiado, pero que además ha cumplido un rol en la práctica, ha cumplido un rol importante, por ejemplo, en la convalidación de los golpes de Estado a lo largo de la historia. O sea, los peores momentos del país, el Poder Judicial o una parte del Poder Judicial ha intervenido para convalidar los horrores. En el caso del primer golpe de Estado, 6 de septiembre de 1930, 4 días después, la Corte Suprema lo convalida. Ese tipo de actividad y de rol del Poder Judicial o de una parte del Poder Judicial, que luego se va a reiterar, por ejemplo, en la dictadura genocida de los 70, y necesariamente quien está dentro de ese sistema y piensa distinto porque se toma en serio
la Constitución Nacional en los aspectos más importantes, que son en la garantía de los derechos esenciales, no la puede pasar bien. Es decir, el funcionario de cualquier índole, el funcionario público que defienda esas cosas, necesariamente la va a pasar mal. En el caso del Poder Judicial, tal vez la va a pasar peor, porque como el rol del Poder Judicial en esos aspectos es muy desagradable, porque, insisto, convalida cosas que son indefendibles, quien combata eso va a tener dificultades. Y normalmente ninguno de los que combate esas injusticias está preparado para enfrentar adecuadamente. También hay una desigualdad muy fuerte porque el sistema está en contra, o una mayoría del sistema está en contra, y porque en lugar de, en teoría, en la legislación argentina, debería quedar desubicado el injusto. En la práctica, por lo menos en mi experiencia personal, el que queda desubicado es el que quiere aplicar correctamente los principios que garantizan derechos esenciales. Y esto define la cuestión. Primero porque hasta tanto no se revierta esta proporción, es decir, de que quede desubicado el que quiere hacer las cosas bien en materia de derechos humanos, va a seguir sufriendo pero sobre todo van a seguir sufriendo los más vulnerables, que son los que ese funcionario está tratando de proteger o de ayudar a proteger. Por lo tanto, es un nivel de injusticia muy fuerte en un ámbito creado para hacer justicia. Así que se da una paradoja muy fuerte, insisto, porque además de todo, no hay una preparación educativa adecuada en ese sentido que forme al funcionario o al futuro funcionario, en el caso de la Facultad de Derecho, para que enfrente el día de mañana situaciones injustas para él cuando quiere defender derechos o ante el absurdo cotidiano de querer que se aplique la ley como corresponde y tener todo un sistema que no lo permite o no lo acepta. Entonces, el rol que tiene en este caso la educación es muy fuerte. En un programa de televisión en el año 70 y pico, en Europa, hubo una especie de debate, que no era debate, era conversación entre Michel Foucault y Noam Chomsky, extraordinaria. En esa conversación, que se tituló algo así como El poder y la justicia, o la justicia y el poder, hubo un párrafo, entre otros, maravilloso, de Foucault, que yo transcribí, que lo utilizo mucho en charlas, donde él dice que los sistemas educativos, pese a que lo que han dicho siempre es que solamente transmitían conocimientos, en realidad están diseñados para reproducir los modelos históricos de dominación. Y esto es una cuestión esencial porque si eso no lo tenemos en cuenta cuando queremos analizar por qué quien sale de la Facultad de Derecho está reproduciendo lo que hicieron sus padres y abuelos cuando estudiaron Derecho, no vamos a poder modificar nada. Me parece que la cuestión cultural es esencial. Nosotros tenemos en este momento, bueno, ahora es senador, pero era ministro hasta hace poco, era ministro de Educación, Esteban Bullrich, porque viene a cuento por el tema de la educación. Refiriéndose a la educación, dijo una frase muy impactante que está en internet. En un coloquio de idea él dijo que venía de desayunar en el piso de arriba, habían comido huevos y panceta, y que él se dio cuenta en ese momento que la gallina se había comprometido porque puso los huevos, pero el que más compromiso había tenido fue el cerdo. Y terminó la frase, esto es hablando públicamente en el coloquio de idea, terminó diciendo: nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. Esto que si no estuviera en internet y lo pudieran ver todos, no solo escuchar, sino ver las imágenes del ministro, no sería para creerlo, sería una fantasía mía. No, esto lo dijo el ministro de Educación de la Nación. Lo cuento porque en realidad es muy bizarro, pero tiene que ver con lo que decía Michel Foucault. Es obvio que quien se expresa de esa manera no va a tener la menor intención, ni el ministro, ni sus compañeros ministros, ni el jefe de gabinete, ni el presidente de la Nación, en que la educación transmita otra cosa que la reproducción de los modelos de dominación. No hay posibilidad. Entonces, volviendo a la Facultad de Derecho, si en la Facultad de Derecho no se transmite
no solo lo correcto, sino cómo llevar a la práctica lo correcto, cómo hacer en la vida cotidiana el funcionario que tiene que enfrentar situaciones injustas, no vamos a ver cambios importantes. Creo que los va a haber, pero no en este momento, sino que vamos a tener que impulsar cambios de todo tipo, empezando por el gobierno que estamos padeciendo. Y eso sí, si cuando esto se modifica y se va a modificar, nosotros tenemos en cuenta esto que yo estoy conversando acerca de la necesidad de modificar los programas de estudio, entonces vamos a tener, no solo en el colegio primario, porque vamos a enseñar desde el colegio primario que las convenciones sobre derechos humanos son clave para tener una sociedad mejor. Y eso se va a traducir finalmente en la Facultad de Derecho. Entonces, quien sea juez se va a ver educado, no en el Cardenal Newman, donde le hacen bullying al presidente y está feliz, sino que se van a ver educados en colegios que transmitan verdaderamente los valores de la Constitución Nacional, que son los que hoy se están violando. El panorama en materia sobre todo de intervención, porque el abuso va a seguir existiendo, es inherente a algunas mentes muy perversas, pero lo que se fue modificando es la actitud frente a eso. Y se fue modificando para bien. Eso también, esos adelantos, como yo decía antes, tienen reacciones y esas reacciones son ataques y generan algún tipo de retroceso. Todo avance en materia social tiene retrocesos. Lo que pasa es que en esta materia hay más avances que retrocesos. Fundamentalmente, y especialmente en nuestro país, fundamentalmente porque se ha ido tomando conciencia en los últimos años de la esencia de lo que significa defender derechos. Estamos hablando de la resistencia a la dictadura en su momento, por eso la dictadura en Argentina de los 70 duró menos que en otros países de la región. Tiene que ver con esa posibilidad argentina y de vecinos, de resistir. Y en el tema de sectores vulnerables como son las criaturas, las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, las personas mayores, la conciencia que se fue tomando tuvo tal envergadura que ayer frente al fallo aberrante del caso de Lucía Pérez, multitudes en distintos lugares, en 30 lugares del país, se manifestaron en contra de un fallo aberrante. Cuando la Corte Suprema dicta un 2x1 aberrante, 400.000 personas van a la Plaza de Mayo a decir esto no. ¿Y eso qué hizo? Lo modificó. Hace 24, 48 horas la Corte modificó ese criterio. Deberíamos, yo por lo menos soy optimista en cuanto al futuro, en la intervención, en el respeto y en generar una conciencia mayor de la necesidad de proteger a las criaturas y a las víctimas en general, sin perjuicio de que en ese camino de aumentar cada vez más la sensibilidad y la protección, vamos a tener que prestar atención a aquellos dinosaurios que siguen estando, porque también necesitamos hacer algo. Hay un ejemplo acá en la ciudad de La Plata, después de 20 años de dictar fallos brutales en estos temas, fueron expulsados por el propio sistema, especialmente por los alumnos, 2 jueces brutales de la casación provincial que tuvieron que ir, fueron expulsados y no hizo falta juicio político, juicio académico, se iba a hacer, pero no hizo falta. Los estudiantes y los docentes, la gente los echó a 2 jueces que en otro momento no hubieran sido expulsados y que causaron estragos durante 20 años. Por lo tanto, ahí es donde podemos ver nosotros que el futuro es muy promisorio en esta materia y va a permitir, yo estoy convencido, va a permitir que se revierta esa circunstancia, es decir, que el desubicado sea el juez que está tomando la medida equivocada y violatoria de derechos esenciales. El día que logremos revertir eso, va a quedar expulsado automáticamente el sistema y no va a tener espacio ninguno de los violentos que hoy por ahora lo tienen.